calor ya por allá? Sí, sí, mucho, mucho, mucho calor. Mira. Pero aquí estamos, aquí estamos. Ok, ¿te preparaste tu café, no? Yes, sir. Sí, ¿cómo les ha ido por allá, hermano? ¿Cómo va la situación con todo lo de la pandemia en la iglesia? Y bueno, complejo, esperando que se resuelva de alguna manera, poder tomar algún tipo de, volver a algún tipo de normalidad, entre comillas. Sabemos algo bueno, aquí estamos en una cuarentena larga, ya cumplimos eh, 120 días, ¿sí? 4 meses. Así que Wow. ha sido muy, muy difícil. Pero bueno, confiando, sí, confiando en que Dios preserva a los suyos y eso nos da confianza, ¿no? Que el Señor está preservando a sus hijos y eso nos da confianza como pastores, ¿no? De saber de que cada creyente depende del Señor, ¿no? Y no de nosotros. Claro. ¿Tú estás teniendo servicios presenciales o no? No, 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 nosotros desde que comenzó todo esto, desde marzo, ya no tuvimos más presenciales, ya hace 4 meses, y creo que todavía nos quedan un par de meses por delante, por lo menos 1 o 2 meses por delante, Sí. hasta que podamos volver a tener cultos presenciales. ¿Ustedes? Estamos igual, en la misma situación. Como ya lo sabes, Estados Unidos está, los casos están incontrolables, ¿no? Entonces, en particularmente en la zona donde vivimos, aquí en el estado de Texas, aun cuando no es uno de los condados, como aquí se divide cada estado en condados, eh, los casos se siguen multiplicando. Entonces, esto nos ha llevado hay iglesias que han regresado, pero hay otras que han tenido que volver a cerrar. Entonces, es una situación muy compleja. Tenemos casos en la iglesia de personas que se han enfermado, algunos que se han agravado. Entonces, por cautela, por seguridad, yo tuve que tomar. Ya estábamos decididos para reabrir el 5 de julio, pero al ver ese despunte de casos y particularmente aquí en todo el estado, entonces tuve que tomar la forzosa o la difícil decisión de no reabrir. Oliver, Así es que y me decís que hubo casos en su iglesia, muchos casos. Mira, gracias a Dios, no muchos casos, pero sí cuando ya te afecta tu grupo núcleo, es decir, como hemos estado teniendo servicios en línea, entonces obviamente las indicaciones aquí del gobierno, las autoridades, es no tener más de 10 personas dentro del equipo. Entonces teníamos un equipo simplificamos todo, éramos un equipo bueno, hemos ido como de 5 personas máximo. Pero el asunto es que yo salgo de la ciudad con mi familia para tomar unos días de descanso, entonces eh, tengo un predicador invitado y el lunes o martes recibo la noticia que el guitarrista que estaba en el servicio salió positivo. Entonces, eso fue, pues cambió toda la situación porque tuvo que entrar en cuarentena, ¿cómo se dice? Forzosa, estuvo 21 días fuera, tuve que reportarle a todos los demás para acerca de la situación, se hicieron pruebas, gracias a Dios no pasó a más, pero para mí fue como que una llamada de, si tú quieres, de alerta, de decir, ok, no, todavía no estamos listos, Ok. particularmente porque tenemos una población yo creo que muy diversa, ¿no? Tenemos un porcentaje alto de personas de lo que aquí se consideraría de alto riesgo. Ok, pero Eh, el caso de que vos me decís de este joven, el guitarrista, obviamente fue un caso leve. Los casos que vos tenés conocimiento, no solamente de tu iglesia, sino de las iglesias que están ahí en la zona, ¿son todos casos leves o la gran mayoría de los casos son casos graves? Mira, ahora mismo estamos enfrentando la situación de uno de nuestros miembros. Yo creo que él está entre los 40 y 50 años, que su caso se agravó, pero está dentro del concepto de esa, no sé cómo se mide, está estable. Básicamente tuvo deficiencia de oxígeno, tuvo que entrar a la unidad de cuidados intensivos, no ha habido necesidad de entubarlo o ponerle ventilador, pero ahí es donde está todavía falta yo creo que en Mm. una situación, pero ese es el caso, si quieres,
quizá más serio que hemos visto ya de alguien de la iglesia. Sí. O sea que Entonces, no es común que, porque es una de las cosas que nos llama la atención también a nosotros. Acá en Argentina hay, por lo menos que yo conozca, no hay ningún caso grave que haya muerto. la Eh, realidad es que hay un alto porcentaje, que eso es lo que lo hace más complicado, que hay un alto porcentaje como que son asintomáticos. claro, Que como en el caso de este joven, él tiene como 22 años, que se enfermó. Lo único que él me describía, porque yo estaba todos los días en contacto con él, lo único que él me describió fue que perdió el sentido del olfato y del gusto, mm, pero no más. no más. No. Y entonces, también obviamente las complicaciones de los que yo conozco, pues son personas que ya tenían su situación, antecedentes de salud, problemas de hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, yo sé que son los casos que por lo general se, se agravan, ¿no? Ayer precisamente recibí la noticia que una amiga nuestra, que somos de la misma ciudad allá en México, eh, su papá ayer falleció. Wow. Eh, pero cuando conoces el caso clínico, él fue alguien que Mm, por toda su vida, alcohólico, mm, entre otros abusos. Y desafortunadamente aquí es cuando te das cuenta, como dice mi papá, él es doctor, siempre dice que tu cuerpo siempre te va a cobrar cuota cuando llega a momentos como estos, ¿no? Y es verdad. Así es que, pero estoy contigo, yo creo que aquí confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en su providencia, en su protección, y nuestros días están en sus manos, ¿no? amén. Oliver, quería aprovechar este tiempo, bueno, vos sabés que tengo una tarea del seminario para poder entrevistar a algunos líderes, pero también me gusta poder tener esta charla, tomar este café, saber un poco también de vos. Eh, Dijiste que vos eras de una ciudad de México, contame un poquito eso. ¿Vos llegaste a los Estados Unidos desde México? ¿Fue algo que ocurrió con tu familia o fue una decisión que tomaste vos en un momento de tu vida? Mira, no, en realidad yo me vine solo, fue un tiempo cuando yo acababa de terminar mi segundo año de la carrera de administración de empresas. Yo tenía pensado especializarme en finanzas, ese era lo que yo pensaba, pero durante todo ese lapso tuve la bendición de servir en la iglesia, en diferentes posiciones, liderazgo juvenil, En particularmente México. En México. En México, Ujú. todo eso en México. Particularmente lo que era el ministerio musical, la dirección de la alabanza. Entonces yo creo que fue en ese proceso, después de, para no ser la historia tan larga, después de un periodo que estuve en el mundo, que Sí. estuve explorando, tomando malas decisiones, yo cuando regreso a los 17 años, creo que ya Dios confirmó que tenía un llamado para mí. Yo todavía estaba muy joven, no sabía. Y la situación es que en ese tiempo, dado que yo había visto muchos malos modelos de pastores, entonces la gente me preguntaba si algún día consideraría ser pastor, yo dije un rotundo no, ¿verdad? Entonces siempre estuve huyendo a esa idea. Entonces yo en ese momento pensé que el llamado era particularmente en el área de la alabanza y la adoración. Entonces, cuando termino mi segundo año de la carrera de administración de empresas, voy a una escuela en otra ciudad, en otro estado en México, para estudiar un semestre de música, pero me sirvió yo creo que para confirmar varias cosas, ¿no? El llamado, para mí fue claro que Dios tenía otros planes para mí. Entonces ahí es cuando regreso a mi tierra, a Tampico, de donde yo soy, ahí en el Golfo de México. Entonces pasé un tiempo, varios meses en oración, buscando la voluntad de Dios, oportunidades. Todas las puertas que yo había explorado en México se cerraron por alguna razón, pero un amigo que estaba cortejando a una de las líderes de jóvenes allá en la iglesia me habla de un seminario en San Antonio, Texas. Y me dice, oye, Oliver, mira, sé que estás buscando, ¿por qué no vienes? Pasas una semana conmigo, en la última semana de que ellos estaban en sus clases, y ya tú eh, puedes determinar si puede ser un lugar para ti. Entonces, eso hice. En mayo vine en la última semana de clases, fui a las clases, me quedé con él, conocí a los maestros
Y te voy a ser honesto, a pesar de que no era una escuela acreditada, de que tenía todavía muchas limitaciones, no tenía un presidente en ese tiempo, eh, yo sentí claramente de parte de Dios que esa era la oportunidad, la puerta, y decidí por fe a pasar por esa puerta, apliqué, me vine para San Antonio en 1999. Ok. Eh, ¿Vos ya hablabas inglés en ese momento o aprendiste inglés en Estados Unidos? mira, yo siempre estudié inglés desde joven, ¿verdad? Desde adolescente, pero nunca, en realidad nunca lo hablé. Conocía los básicos, pero ya antes de moverme a San Antonio tuve que ponerme a estudiar para Ujú. pasar el examen TOEFL que le llaman, ¿verdad? Perfecto, sí. Así es que yo creo que fue cuando ya finalmente eh, me concentré en estudiarlo ya más, con más dedicación, ¿Cuánto pero yo creo tardaste, que ya. cuánto crees que tardaste en dominar más o menos? Decir, ok, puedo comunicar, puedo predicar en inglés. Wow, esa es una excelente pregunta. Yo creo que ha sido todavía un proceso, te soy honesto, ahora que me moví después de estar 14 años en otro estado, en el estado de Arkansas. Allá era otro formato, estábamos dirigiendo un ministerio en español, pero estábamos trabajando con una iglesia americana, entonces siempre tuve que hacer uso del inglés. Y de vez en cuando predicaba en inglés, pero no fue necesariamente mi experiencia principal. Cuando Dios me llama aquí a pastorear la iglesia Getsemaní en Fort Worth, es cuando yo creo que fue bien claro el hecho de desarrollarme. Por ejemplo, aquí el formato es bilingüe. Algunos pastores me dicen que creen que no es un formato eficaz y dan sus razones. La realidad de las cosas es que para mí esa es la población que tengo. Tengo gente anglosajona, gente hispana de segunda, tercera generación, hispanos de primera generación que vienen de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, eso es como me tuvo que llevar quizá lo has visto, algunos videos o predicaciones que tengo que hacerlo de Eh, manera bilingüe. Te voy a ser honesto, es la no, pero locura porque a veces. a veces, yo muchas veces digo, ¿cómo el Señor le dio tantos dones a uno? Tú hablas en inglés, eres músico, cantas. Es decir, ¿cómo el Señor le dio tantos dones a uno y tan pocos a otros, ¿no? Como nosotros. Yo creo que lo más chistoso es que hay veces que estoy predicando y no sé si lo dije en inglés o en español. Ya cuando llegas a ese punto de confusión, dices, ok, Señor, sí, como decía un chiste, si Dios usó la quijada de un burro, ¿verdad? Claro, cómo que, no. que no use a un burro completo, ¿no? Oliver, Dígame. te hago una pregunta. O sea, el Señor en su providencia me ha llevado también a vivir en otros lugares, en otros países, y en unos más que en otros he sentido de alguna manera, no sé si la palabra es discriminación, pero que no era de ese lugar, definitivamente, ¿no? Aún en España, que viví un tiempo, y yo también soy español, pero el acento argentino, siempre tenés esa experiencia que no es, que no es tu lugar. ¿Vos lo has sentido de alguna manera, de alguna forma ahí donde estás? Mira, es una excelente pregunta y hace un par de días tuvimos una excelente charla con mi esposa y con mi hija mayor, que ya tiene 17 años, y hablando del tema del racismo, ¿no? De todo lo que está pasando en el mundo, en contra de los afroamericanos, los hispanos, pero yo no sé si sea una situación de actitud, te voy a ser honesto, pero yo creo que he entendido cosas básicas, quién soy en Cristo, qué es lo que me define. Y aun cuando sí, a veces, por lo general, los comentarios o desplantes que hemos recibido son más por ignorancia. O sea, por ejemplo, recuerdo años atrás que alguien me preguntaba, oye, ¿y en México también hay computadoras? Ese tipo de preguntas, ¿no? Como diciendo la idea de que los de Latinoamérica son tontos, ¿no? No, estamos todavía sin hacer menos a las personas que se dedican al trabajo del campo, pero la idea de que todos los mexicanos andan en un burro con un sombrero y están totalmente, ¿cómo se dice? Lejos de la tecnología o la modernidad, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido por ese lado, pero personalmente, así, el sentir racismo,
yo creo que no ha sido un problema para mí. Ahora, yo conozco amigos que de alguna forma lo han enfrentado, pero a veces pienso, esa es mi interpretación de los hechos, que tiene mucho también que ver con complejos que uno, personales que uno pueda tener. O sea, alguien no me cede un lugar en una fila para pagar, ay, es racismo, me están haciendo menos porque soy hispano. No, no, no. Ignorancia sucede y es lo que le enseñaba a mi hija. En México también existen de algunas, si quieres tú, diferentes medidas, racismo. Históricamente Sí, contra en los todos los países. judíos hubo, Aquí también en hubo, Argentina ocurre, sí. entonces, la situación, ¿no? Oliver, si, o sea, además de, obviamente, de orar y de buscar la dirección del Señor, o sea, supongamos que hoy hay un joven aquí en Argentina o en México que tiene el deseo de servir al Señor en los Estados Unidos. O sea, entendamos de que es un llamado genuino. ¿Qué consejos le darías vos a una persona que desea servir en Estados Unidos? Vos sos pastor de una iglesia en Estados Unidos. ¿Cuáles serían tus consejos para esa persona? Ah, bueno, yo creo que en este caso yo le haría preguntas de diagnóstico. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Cuál sería la situación? Es decir, porque muchas veces que son preguntas que yo mismo me tuve que hacer en su momento. Para mí fue claro que yo no estaba buscando el sueño americano, como algunos lo definen, ¿no? Quería venirme a Estados Unidos para progresar. Yo vine a estudiar, pero en ese momento mi mentalidad era regresar a mi iglesia en Tampico, en México, para servir. Esa era mi mentalidad. Sin embargo, bueno, Dios tenía otros planes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí por lo general, cada vez que hay la oportunidad de entrevistar o de hablar con jóvenes, es siempre hacer preguntas de diagnóstico para entender, al menos saber si la persona entiende claramente cuál es su llamado. Porque muchas veces lo que sucede es que a lo mejor el deseo es venir a estudiar a una universidad aquí en los Estados Unidos por las oportunidades que se puedan dar, lo cual es buenísimo. Pero lo que va a encontrar particularmente, yo te puedo decir, viví 14 años en el estado de Arkansas, en donde a veces lo que es inevitable es el shock cultural, ¿verdad? El de esto de decir, bien, yo vengo de México, de Argentina, de Nicaragua, y no logro adaptarme a esta cultura. Básicamente es lo que le llaman a veces no me acuerdo, creo que en una clase de ministerios transculturales, las actitudes, ¿no? El rechazar por completo la cultura, el abrazar por completo la cultura, o el de alguna, perdóname, es que entró una llamada, o el tratar ¿cómo se dice?, de negociar, entender tu cultura y la de los demás. Desafortunadamente vi un éxodo sorprendente de pastores jóvenes que llegaban a Kansas, estaban para plantar iglesias. Algunos llegaban con sus familias y no duraban por lo mismo, por la adaptación. Yo creo que si un joven entiende el aspecto misional o de lo que implica ser un misionero, es decir, vas a un lugar, conoces la cultura, obviamente el lenguaje, eso es importantísimo, el, porque quieras o no, sí he encontrado en muchos, particularmente hispanos, una renuencia en decir, ok, no voy a aprender inglés, no sé inglés y así me quedo, ¿no? Yo te puedo decir ahorita, regresando a tu pregunta de hace rato, durante el primer año en San Antonio, yo creo que fue cuando más marcado sentí, si tú quieres, esa discriminación, porque yo me voy a San Antonio, mi inglés era muy básico, muy rudimentario, mi acento no entendía y muchos se burlaban de mí, de mi acento mexicano, ¿no? Pero particularmente lo que más me llamó la atención es que yo recibía más gracia de los anglosajones que de los hispanos tejanos. Mira, Nunca entendía eso. Históricamente te das cuenta que el hispano en Texas ha sido discriminado por los anglosajones y por los mexicanos. Entonces, pero yo creo que ya todo eso para decir nada más que yo creo que es entender si el joven tiene una idea clara de lo que significa el aspecto misional, de adaptarte a una nueva cultura, de que no va a ser lo mismo. Hacer ministerio en Argentina o México no es lo mismo que aquí en Estados Unidos.
los retos y son una variedad de cosas, ¿no? ¿Cómo es, Oliver? O sea, en Argentina, no sé si será en México igual, eh, aquí prácticamente no existen los pastores que son contratados. Aquí la mayor parte de los pastores hemos fundado iglesias y hoy servimos en las iglesias que hemos fundado. Eh, ¿Cómo es en Estados Unidos? O sea, yo he visto, tengo amigos que son contratados por las iglesias, que después se mueven de iglesia en iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Mira, yo creo que es algo, y de igual manera sucede en México. Yo creo que tiene mucho que ver con las posibilidades de las iglesias. Aquí por esta razón hay muchos amigos, pastores que en diferentes estados que son lo que aquí se le denomina bivocacionales, ¿no? Tienen su trabajo durante la semana, son plomeros, son constructores, etcétera, pero miércoles, domingos, sábados, lo que sea, están encargados de la iglesia. Ahora, la situación como fenómeno, lo que vas a encontrar, y eso también lo vi en Arkansas por 14 años, eh, lo que tú encuentras es que la mayoría de esas iglesias no crecen, porque no, el pastor no le puede dedicar todo el tiempo que se debiera o que debería para invertir con la gente, discipular, visitarlo, etcétera, ¿no? Visitar todo eso. Entonces, era común encontrar pastores bivocacionales que estaban tan ocupados en el trabajo y la iglesia no pasaba de 50, 40, 50 personas y muchas veces eran iglesias que ya tenían años. Ujú. Entonces, yo creo que sí hay un aspecto que está directamente relacionado con las posibilidades de la iglesia. También creo que tiene mucho que ver la visión de la iglesia, porque si hay una visión entendiendo no nada más que son trucos humanistas, sino es una visión para el reino de Dios, una visión para lograr facilitar el crecimiento de la iglesia, entendiendo que solamente lo da Dios, pero tenemos un llamado que cumplir. Entonces, muchas veces lo que he encontrado es una mentalidad quizá muy cerrada hacia la idea de crecimiento. Por ejemplo, pastores me han dicho a mí a través de los años, no, 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 para mí no son los números importantes, yo nada más me enfoco en, en la calidad de la iglesia. Entonces, yo nunca he entrado en ese tipo de debates, pero yo creo que a veces tienen que ver, son varias cosas, ¿no? Falta de recursos, falta de visión, una mentalidad quizá, no me gusta llamarle conformista, pero para los que somos de Latinoamérica, tenemos que vencer ese aspecto de conformismo. Es decir, ok, yo no, tanto en la educación como en las finanzas, como en el lenguaje, a veces el decir, no, yo nunca, no puedo, no lo voy a lograr, soy muy tonto, no tengo la educación. Entonces, parecería difícil de creerlo, pero es lo que encuentras a veces de líderes de iglesias, ¿no? Entonces, no te puedo decir que es una regla, es una combinación de factores, pero son cosas a menos que he observado, ¿no? Que se distinguen. Y, Oliver, ¿extrañas México? ¿Te volverías a México? Si las situaciones las mismas oportunidades que tenés hoy en Estados Unidos, si las tuvieras en México, ¿volverías a México? Mira, yo creo que lo he hablado con mi esposa y mi respuesta, sin querer espiritualizarla, eh, de que lo extraño, por supuesto que lo extraño. Es el lugar donde nací, crecí, pero en mi caso llevo la mitad de mi vida en Estados Unidos. Entonces, yo creo que cuando tengo la oportunidad, por ejemplo, tengo ahora 4 años de no regresar a mi patria, ¿no? Entonces, eh, cuando hay oportunidad, regreso, me doy cuenta de una cosa. Sería en este momento para mí difícil adaptarme a México porque yo ya perdí 20 años, ya invertí 20 años Exacto. en otra Y para nación, ¿no? y para el caso de tu esposa, ¿ella ha tenido la misma experiencia en la adaptación? ¿O le ha sido más difícil o más fácil? Yo creo que para los dos ha sido la misma experiencia porque la verdad desde que nos casamos nos vinimos a Estados Unidos, es decir, no conocemos lo que es estar casados en México. Ok. Entonces, no, yo creo que nosotros ya hicimos nuestra vida acá. Somos muy cautelosos, te soy honesto de decir, ya tuvimos la bendición hace 4 años de ser los ciudadanos.
Pero tú sabes cómo es esto. A veces existe ese celo de decir, no, yo odio los Estados Unidos, vivo aquí, pero los odio, yo soy mexicano. Y creo que ya superamos esa etapa de decir, ¿Existe, existe esa experiencia de estar en ese lugar y de repente sentirse no a gusto en ese lugar? yo creo que de que la existe, sí, definitivamente, porque tengo mucha gente que en la primera oportunidad que tienen buscan regresar a México o a sus países, pero creo que en nuestro caso hemos aprendido a amar este lugar, a entender que es el tiempo en el que Dios nos ha traído y aquí es en donde Dios nos concedió tener hijos, criarlos. Mm. Ya estamos ya próximos a mandar a nuestra primera hija a la universidad. Entonces, yo creo que ya estuvimos 14 años, 4 años, perdón, en San Antonio, 14 años en Arkansas. Ahora llevamos 3 años aquí en Fort Worth. Y yo creo que si Dios en algún momento dispone que regresemos, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero ahí es en donde yo creo que cómo estamos, ¿no? Oliver, vos estás en una iglesia que tiene, ¿sos parte del ministerio hispano o tú eres el pastor principal de esa iglesia? Yo soy el pastor principal de la iglesia. Ok, o sea Soy, que no hay un ministerio hispano, porque no, digamos a quizás las personas que nos escuchen que es muy común encontrar iglesias anglosajonas que sí, además tienen un ministerio o un pastor en español y funcionan como si fueran dos iglesias en una, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Sí, no, en nuestro caso no, somos una iglesia, de hecho, la iglesia acaba de cumplir este año 28 años de vida, de los cuales yo he estado aquí 3. Así es que, pero es una iglesia autónoma, una iglesia, bueno, aun cuando estamos voluntariamente afiliados a la Asociación Bautista aquí del Condado de Tarrant, a la Convención Bautista General de Texas y a los Bautistas del Sur de Estados Unidos, pero es una iglesia autosuficiente en ese aspecto, ¿no? ¿Has notado que las iglesias han recortado recursos para las misiones en general? O sea, he escuchado misioneros que están quizás pasando por situaciones difíciles porque, digamos, por ahí estaban recibiendo contribuciones de iglesias donde recortaron la parte de misiones o recortaron gastos. Mira, el ejemplo más cercano que escuché recientemente es el caso de nuestro compañero Guillermo, que él probablemente sus contribuciones vienen directamente del ministerio, en donde muchos simplemente separaron los viajes y pararon las contribuciones. Entonces, y también eso lo escuchas aquí a través de las convenciones, asociaciones estatales, perdón, asociaciones locales, convenciones estatales y nacionales, en cuanto a cómo sí ha habido una merma eh, en las contribuciones. Han tenido que hacer recortes, por ejemplo, ahora mismo la Convención Bautista General de Texas, una convención muy fuerte, acaban de anunciar que tuvieron que tomar medidas de hacer recortes, tuvieron que pedirle a 15 empleados que se jubilen antes. eh, y yo creo que eso lo ves por todos lados, ¿no? Sí ha habido un impacto financiero, pues tremendo, ¿no? Wow. Eh, bueno, un poco yendo a las preguntas que tenía que hacerte acerca del liderazgo, y gracias por, Oliver, por este tiempo y por No, por supuesto. poder estar charlando. Oliver, si bien yo debería preguntar acerca de las características de un líder, sí sería interesante preguntarte cuáles deben ser hoy las características de un líder de pandemia, ¿no? Yo creo que hay muchos libros que hablan acerca del liderazgo, pero nos hemos encontrado con una situación totalmente nueva y diferente. Es hoy adaptarnos a esta situación y haber diseñado recursos como para poder seguir ministrando a los miembros de la iglesia, a los que servimos. ¿Cuáles crees que hoy deben ser las características de un líder atravesando esta pandemia? Mira, es chistoso que eso es precisamente lo que estoy
ese es como, va a ser para mí como un proyecto de la tesis del doctorado, porque todavía estoy tratando de descubrir. eh, yo tenía un título inicial, pero ahora con lo que estamos enfrentando, definitivamente tiene que ver acerca de cómo desarrollar líderes en el contexto de una pandemia, de una crisis de movimientos, ¿Está cambiando tu tesis? me ha cambiado por completo porque está, y creo que son tres áreas, ¿no? Definitivamente cómo multiplicar líderes, que era el tema inicial de la disertación, pero ahora cómo hacerlo en medio de un contexto de una pandemia y también de una crisis económica global y de una crisis de movimiento de derechos civiles, ¿no? Como decía un amigo, cómo quisiera yo repasar todos los cursos aprendidos sobre esas tres áreas. Y era, la broma era de que nadie nos preparó para esto. Claro. Pero lo que sí te puedo decir a tu pregunta, definitivamente algo que yo he aprendido, que son cualidades o características que he tenido que invertir y trabajar. La primera, sin duda, es fe. Es el creer que Dios es el dueño soberano de la historia. La iglesia no se ha cerrado, como muchos dicen. La iglesia está más abierta que nunca, pero ahora es el tiempo de Dios para sacudir, para demostrar quiénes son los fieles, ¿no? Quiénes son aquellos que están verdaderamente comprometidos. Entonces, la fe. Fidelidad es otra característica, sin duda, porque aquí es en donde muchos, lamentablemente, se están dando por vencidos. Están dejando los ministerios, están siendo llevados por todo lo que está sucediendo. Yo creo que también, para mí, humildad. ¿Humildad en qué sentido? En el aspecto de que no lo sabemos todo, de permitirme dirigir desde la vulnerabilidad. Es decir, eh, es, todos experimentamos algún tipo, dosis de miedo, de pánico, de ansiedad, de estrés. Constantemente me reúno con un grupo de pastores que son amigos cercanos míos aquí en el área, estamos orando juntos. Y creo que todos tenemos ese factor común, ¿verdad? Estamos en ese proceso de descubrir cómo le hacemos, cómo pastorear efectivamente en medio de esta pandemia, ¿no? Al menos son las que yo puedo identificar, que son eh, la resiliencia, algunos le llaman, ¿no? El hecho de decir, a pesar de todo esto, tenemos que continuar, tenemos que esforzarnos. Flexibilidad es otra. Esto particularmente para personas con mi personalidad, a veces, que aquí le llaman OCD, le llaman el fenómeno obsesivo compulsivo, ¿no? Quiere las cosas en orden, en cierto formato. La realidad es que la pandemia nos ha venido a cambiar todos los protocolos, todos los formatos, todo lo que de alguna manera estábamos, la forma de hacer iglesia. Entonces, creo que son lecciones que yo sigo aprendiendo ¿Cuántos hasta años, el día de hoy. cuántos años llevas en el pastorado, Oliver? En el pastorado ya llevo 18 años. 18 años. Tiempo. Ya 18 años. Así es que, perdóname, ya voy para 18. Tengo 17 años cumplidos este verano. Igual, más o menos yo desde 2003 que estoy pastoreando en la iglesia. Durante estos años, ¿has sentido alguna vez, te has sentido que te han defraudado, que alguien que has invertido mucho tiempo eh, en, en su, en su edificación, un líder, ¿has sentido alguna vez así una experiencia así, un dolor por Oh, claro. Por supuesto, por supuesto. Muchísimos ejemplos, muchísimos. Y yo creo que esa es la parte más difícil para mí del pastorado. Es el tiempo invertido en alcanzar, en discipular a personas, el invertir tiempo, ministrarles y que en la primera oportunidad pues te defraudan, te traicionan, dejan la iglesia, se van hablando mal de ti, eh, meten ¿Cómo, cizaña. cómo has, cómo has trabajado con eso? ¿Qué es lo que te ha ayudado? Eh, Ah, yo creo que te puedo decir que ha sido un proceso. Cuando yo era joven, torpe e inmaduro, para mí era un golpe personal. Yo lo tomaba mal, es decir, yo
yo guardaba resentimiento hacia esa persona. Sí es algo que me afectaba mucho, por lo mismo, ¿no? Porque yo sentía ese aspecto de injusticia, ese aspecto de, de tiempo perdido. Hoy creo que ha sido diferente, no es que me duela menos, porque todavía durante el tiempo que llevo aquí, obviamente han habido algunas personas que por cualquier situación se han ido de la iglesia o se han ido hablando o hablan a mis espaldas. Pero yo creo que ahora, ya después de los años en el ministerio, por la gracia de Dios, creo que ya he aprendido a manejar ese aspecto, ¿no? Quizá he madurado. Como le digo constantemente a mis líderes, durante esta pandemia, Dios obviamente ha cambiado, ha trabajado en la iglesia, pero si puedo ser, sin querer ser simplista, pero yo creo que Dios, al que está cambiando y en el que está trabajando directamente es conmigo. Mi corazón, mi mente, todo eso. Entonces, creo que ahora ya lo tomo diferente. De hecho, sin dar, sin dar nombres, pero anoche estaba hablando con mi grupo más cercano de una persona que recientemente optó por irse de la iglesia, por ah, diciendo, acusándome que soy mal pastor, que no sé dirigir aquí, que no sé hacer lo otro, que no tengo liderazgo. Eh, y se fue tratando de llevarse con ellos a algunos miembros. Pero la realidad es que ayer me decía mi liderazgo, me decía, pastor, no puedes dejar que los comentarios de una persona manchen o afecten el ministerio que Dios te ha dado. Porque dice, si hay una persona, tienes todo un porcentaje altísimo de la gente que están contigo, que están apoyando tu liderazgo. Entonces, creo que ahora es si soy transparente contigo, a veces uno de mis lenguajes principales es lo que le llama el autor Gary Smalley, palabras de afirmación. Yo siempre soy, así me comunico, yo soy por naturaleza un exhortador. A mí me gusta animar a la gente, me gusta también Dios me ha dado el don de pastor, ¿verdad? Cuidar a la gente, el estar. Entonces, cuando alguien me ataca verbalmente o dice, sí tengo que pasar por un proceso de asimilar, y a veces también mi naturaleza súper analítica, de que para mí las palabras tienen mucho peso. Entonces, yo creo que es un proceso, te digo, como tengo que filtrar, a veces me quedo pensando en esas palabras de unos cuantos. Entonces, ya sé, ahora sí que ya sé cuál es mi talón de Aquiles, y por eso tengo que acelerarme en el proceso de desechar esas palabras, ¿no? Como decía el pastor Rick Warren, escuchaba una predicación, decía que científicamente o médicamente, o como se diga, hablando, un pensamiento, tarda más el que tu mente asimile pensamientos o palabras positivas, si tienes que recordarla una y otra, al efecto que tiene una palabra negativa. Una crítica o palabra negativa, esa la asimilas rápido. Ya directamente la recibes y a veces te afecta, ¿no? Entonces. Ok. Oliver, para finalizar, te voy a decir una palabra, ¿sí? O sea, y me gustaría que me respondas también con una palabra, o sea, lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Entonces, tengo 10 palabras que me gustaría saber cuáles son tus reacciones acerca de ellas. La primera es México, una palabra. Patria. Estados Unidos. Eh, Adopción. El lugar que me adoptó. Satanás. El enemigo. Ministerio. Llamado. Familia. Primera, responsabilidad. Iglesia. Familia espiritual. Capacitación. Obligatorio. Disciplina. Necesidad. Éxito. Resultado de la obra de Dios, no sé. Resultado. Trabajo. Deber. Ok. Oliver. No sé ni qué. Tuve que inventar ahí, pero
Bueno, está bien, pero es la idea, pero sabes que no todos respondemos de la misma manera, eso es lo lindo, ¿no? de ver los resultados de esto. Y bueno, somos compañeros en el seminario, estamos a una semana de entrar en clases virtuales, trabajando, haciendo muchos resúmenes de libros. Así que, ¿qué tan importante ha sido la capacitación? ¿Qué consejos le darías a un pastor o un ministro joven en cuanto en el caso mío, yo me hubiese gustado comenzar con este tipo de cursos, siendo más... ¿Cuántos años tienes tú, Oliver? yo tengo 41 años. 41. De hecho, cumplo 42 ahora en unos cuantos meses. Claro, yo tengo 52, así que eres bastante, 11 años más joven que yo. Estás a tiempo. Quizás me hubiese gustado con tu edad estar hoy cursando estudios teológicos, porque a veces tengo yo la sensación de querer terminar ya, ¿no? Con la etapa de Sí. formación, decir, ok, ya es algo que cumplí. ¿Y qué es para vos? ¿Qué es para vos estudiar? O sea, ¿cuáles son las motivaciones que te mueven a estar hoy estudiando? Es una pregunta interesante porque yo creo que ha cambiado mi perspectiva antes, quizá movido por mi ambiente, por mis inseguridades, etcétera. Yo era de la idea de que tenía que prepararme para que alguien me prestara atención, para que se me dieran oportunidades o para... Yo creo que hoy día ha cambiado mi perspectiva. He entendido nuevamente quién soy en Cristo, lo que me da valor. Para mí, y esto lo he aprendido de uno de mis mentores, eh, yo la educación la veo como el proceso de sacarle filo a un hacha. Es decir, cualquier curso, cualquier seminario, cualquier clase, en este caso, este curso, a mí me está sirviendo para afilar el hacha. Y yo creo que esto, creo que algo que he aprendido hasta ahora en el doctorado, ¿no? El poder desarrollar esa capacidad analítica, crítica, ¿no? En cuanto a la situación, no como algo que te pueda llenar de orgullo o de arrogancia, sino de decir, ok, el saber evaluar las cosas. Y para mí ha sido como una confirmación, es decir, muchas cosas, incluso al escribir los trabajos, son cosas que vengo confirmando y que me han ayudado a saber, ok, lo que yo pensaba, creo que iba en buena dirección. Esto no creo que se aplique al ministerio, a mi realidad. Entonces yo creo que siempre soy apasionado por la educación. Soy alguien que siempre va a animar a que se capaciten, pero lo que sí tengo bien claro es que la educación no es el factor determinante para un llamado. Es decir, Dios llama y que, creo con toda confianza que Dios a los que llama, Él capacita. Es decir, ya Dios nos ha dotado con dones espirituales, etcétera. Entonces, creo que es una experiencia hermosa el seguir estudiando. Para mí ha sido un aprendizaje tremendo el aprender unos de otros. Y, y bueno, eso es lo que yo siempre animo a los jóvenes a seguirse capacitando, ¿no? Oliver, che, gracias. Gracias por este tiempo.